Saludos y bendiciones, esta es la doctora Delilah Crowder y en esta ocasión me gustaría iniciar con dos preguntas. La primera, ¿cómo determina usted si una persona es un líder eficaz o eficiente? La segunda pregunta es si en alguna ocasión se ha equivocado con referente a la capacidad o la eficiencia de un líder. Muchas veces nos hemos encontrado en esta situación donde nos hemos confundido o nos hemos equivocado conforme a la capacidad de la persona, ya sea para bien o para mal. Hoy vamos a estar viendo los 4 mitos del liderazgo. Y antes de entrar al tema, hay 2 segmentos más, el llamado de Dios y listos para el liderazgo, donde les doy a ustedes elementos que lo pueden ayudar a usted a identificar si esa persona que usted quiere considerar para ser líder está preparada o no. En el primer segmento titulado El llamado de Dios, le doy 4 características. En el segmento número 2, no van en ese número, pero en los títulos es listos para el liderazgo. Le doy 4 características más y hoy vamos a ver 4 en este segmento. O sea, un total de 12 características que le va a ayudar a usted a considerar, a saber si esa persona está lista. Y en los 4 mitos del liderazgo, sabemos que mitos son creencias erróneas, sin bases, sin pruebas, creencias que hemos adquirido ya sea por nuestra cultura o por algo que leímos o por algo que escuchamos, por comentarios que vienen de la gente. Son mitos, creencias erróneas. Eso es lo que son mitos. Y en el mito número 1 en cuanto al liderazgo es que creemos que el líder tiene que tener todas las cualidades o las características correctas. Características tales como ser amoroso, noble, visionario, considerado, inteligente, valiente, trabajador, de oración, disciplinado. Y aunque todos estos elementos son necesarios, no necesariamente tiene que estar desarrollado en todas estas áreas. Puede ser que la persona sea amorosa, sea noble, sea considerada, sea una persona inteligente, sea una persona valiente, trabajadora, pero que todavía necesita trabajar un poquito más en cuanto a la visión, necesita un poco más de trabajo, estar más disciplinado, o necesita todavía trabajar más en su disciplina en cuanto a su oración continua y a su manera de trabajar. O sea, nos habla de que sí son necesarios estos elementos, pero es una creencia errónea el esperar que para que la persona sea líder tenga todas las características perfectas. Son esenciales, repetimos, pero no van a tenerla nunca perfecta. Filipenses 3:12, el apóstol Pablo hablándonos nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Aún Pablo sabía y reconocía que habían áreas en su vida que todavía necesitaba él seguir hacia adelante, poniendo presión, alcanzándolo. Mito número 2 sobre el liderazgo. Creencias erróneas que vienen a nuestras vidas sobre el liderazgo. Y la número 2 es que el liderazgo tiene que ver exclusivamente con el líder. Y algunas personas se lo creen, pero no es así. El liderazgo está compuesto de muchos elementos y de muchas personas. El liderazgo está compuesto por el líder, su equipo, sus seguidores, sus miembros, la organización, el ministerio, diferentes organizaciones, aún fuera individuos o organizaciones que están directas o indirectamente envueltas con ese líder, las circunstancias, misiones, es un sinnúmero de elementos y de personas y de áreas las que componen el liderazgo. No podemos ver solamente enfocarnos en solamente la persona. Por eso, cuando vamos a poner a una persona en la posición de liderazgo, no tenemos que solamente considerar a la persona, tenemos que considerar su esposa, sus hijos, su trabajo, su horario, todos estos elementos, y mencionamos 8
en los segmentos anteriores, en el llamado al liderazgo, listos para el liderazgo y el llamado de Dios. Todos estos elementos son lo que constituyen el liderazgo, no solamente la persona. El mismo apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 3, él habla y dice: ustedes son mis cartas de recomendación, ustedes, no soy yo solo, sino mi trabajo, la obra que Dios ha hecho en medio de ustedes, son mi carta de recomendación. Es por eso y es tan importante que a la hora de colocar a una persona en la posición de liderazgo, consideremos todos los elementos que constituyen a esa persona. Mito número 3, idea número 3 sobre el liderazgo, que todos los líderes son unos héroes, y no es así. No somos perfectos. Esto está muy lejos de la verdad. En su mayoría, el buen líder trabaja calladamente, no sonando grandes trompetas. El líder trabaja en una forma eficiente, tomando decisiones sabias, con un buen comportamiento. Son personas tales como los colaboradores de Pablo, como lo fue Timoteo, Tito, Silvano, Gallo, Lidia, Aquila, Priscila, Filemón, Onésimo, Bernabé, Silas y un sinnúmero de otros colaboradores. Personas que hicieron una gran labor y que constituían parte de todo el liderazgo de Pablo. El ministerio, las cartas paulinas no se deben solamente al individuo, a la persona de Pablo y a la obra del Espíritu Santo a través de él, sino que constituye todo este grupo de personas y muchos más. Nuestro Señor Jesucristo, su ministerio no solamente fue él, sino los 12, los 70, la multitud, diferentes personas que lo seguían, las mujeres que lo seguían y le servían. Mito número 4, o creencia errónea sobre el liderazgo número 4. El líder tiene que tener el don espiritual de liderazgo. El líder tiene que tener el don espiritual de liderazgo. Y usted dirá, eso no se encuentra en la Biblia. Y es cierto. Romanos 12:8 nos dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con veracidad, el que preside con solicitud. Oiga bien, la palabra liderazgo no aparece en este versículo, pero nos aparece la palabra, leemos la palabra preside. Y eso es lo que hace el líder: presidir, dirigir, organizar, guiar. Nos dice el que preside con solicitud. Pero aquí en Romanos 12, esto nos lo está presentando el escritor de los Romanos como un don espiritual, no tanto como un talento o una destreza. Y aunque reconocemos que el presidir es un don espiritual, no necesariamente el líder tiene que tenerlo como don, pero lo puede tener como destreza. Por eso es un error o un mito del liderazgo el creer que tiene que tenerlo como don, pero sí lo debe de tener como destreza o desarrollarlo como destreza. Amén. En 1 de Timoteo 1:12, Pablo nos vuelve a hablar y nos dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cuando vamos más a profundo en esta palabra en 1 de Timoteo 1:12, cuando Pablo nos dice porque me tuvo por fiel, nos está diciendo, Él consideró mi pasado, mi presente, mi futuro, las áreas débiles, las áreas fuertes. Él sabía que yo iba a caer, Él sabía que yo iba a fallar, Él sabía que yo no iba a hacer todas las cosas perfectas, pero aún así, Él sabía mi corazón y después de considerar todas las cosas, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y esta es mi oración en esta ocasión, que aprendamos como líderes a considerar
todas las áreas de la persona que estamos siendo dirigidas a poner como líderes. Que hagamos preguntas, que evaluemos, que busquemos en oración, que miremos las características espirituales, naturales, los elementos que los rodean. Y después de considerar, entonces colocar a esa persona en el lugar de liderazgo. Dios le bendiga y le invito a que nos visite a nuestra página web asesorministerial.com.